Me sucedió cuando era niño que una de las cosas que más me costó entender era la muerte. Porque cuando uno es niño piensa en la muerte como algo lejano o como algo que se puede revertir. Eso fue hasta que un camión atropelló a una perra que yo tenía. La amaba, era mi mascota. Pero cuando la vi allí muerta no tenía consuelo. Porque me costó entenderlo, me costó aceptar que eso que había sucedido era algo irreversible. Lo irreversible no es algo que se entienda de manera inmediata, sino que es algo que a veces suele suceder en un proceso. Una psiquiatra suiza habla de las 5 etapas para enfrentar lo irreversible, o 5 etapas que toda persona enfrenta luego de un duelo, luego de algo que es irreversible. Seguramente escuchaste hablar de ellas. Me refiero a la negación. Lo primero que sucede con la persona cuando, por ejemplo, ha muerto un ser querido es esa negación, no aceptar, decir esto no puede ser real. Luego viene la ira, donde la persona siente esa bronca, ese enojo por la situación que pasó, dice cómo es que esto pudo haberle sucedido a tal persona, cómo es que esto pudo sucederme a mí. Luego viene la etapa de la negociación, donde la persona empieza a decir, bueno, a ver cómo lo voy a manejar, a ver de qué manera voy a empezar a sobrevivir luego de esto, cómo voy a manejar las cosas. Empieza esa etapa de negociación para tratar de calmar ese dolor. Pero luego viene la depresión, al darnos cuenta de que verdaderamente esa situación no va a cambiar. Y finalmente viene la aceptación, cuando la persona entiende y acepta que la situación que vivió es algo irreversible. Y aunque estas 5 etapas que toda persona experimenta en esta vida, luego de enfrentar lo irreversible, son una realidad, son una situación, un proceso por el cual todos pasamos, ninguna de estas etapas nos enseña a cómo resurgir luego de lo irreversible. Y es precisamente el tema que te quiero hablar en esta oportunidad. La palabra de Dios nos enseña cómo resurgir luego de lo irreversible. Así que te invito, si puedes, abrir tu Biblia, a buscar en segundo libro de Samuel, capítulo 12, y por ahora solamente vamos a leer el versículo 19. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Mientras buscas en tu Biblia, yo te invito a que te suscribas a este canal, que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que estemos subiendo por esta plataforma que está consagrada a predicar la palabra de Dios. Hacemos llegar a través de este medio una palabra de Dios a tu vida, creyendo en el poder de Dios que nos ha dejado la Biblia, esta carta abierta de amor para cada uno de nosotros, para que nosotros le conozcamos. Así que te invito allí que busques en tu Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: Mas David, está hablando del rey David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño, está hablando de su hijo, había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. David enfrentó una situación irreversible. Como todos nosotros podemos enfrentar distintas situaciones irreversibles en la vida. Lo irreversible revela nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios. Hay cosas que se nos han metido en nuestra sociedad, sobre todo en los últimos tiempos. Hay un trabajo allí muy increíblemente entretejido, principalmente en los juegos electrónicos, en las PlayStation, en los juegos online, donde los chicos juegan y a veces los grandes juegan y hay más de una vida. Entonces, cuando uno le habla a un niño acerca de la muerte o acerca de las cosas eternas, el niño le cuesta asimilar porque entiende que hay más de una vida, que tiene una otra oportunidad. Y a veces los grandes experimentamos lo mismo. Sentimos la sensación de que hay más oportunidades. La realidad es que nuestra única oportunidad de conocer a Dios es aquí, en esta vida. Es por eso que cada vez más cuesta llegar con el mensaje del Evangelio a quienes no entienden que hay cosas que son irreversibles. Tenemos que entender que la Biblia dice que no hay pecado que no pueda ser perdonado porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente. El Señor dijo: consumado es. Es por eso que tu relación con Dios puede estar rota por causa del pecado, pero cuando te vuelves a Dios, eso es irreversible. Tu vida, mi vida, sin Dios, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, o sea que todos vamos con un destino natural de condenación.
nos espera una eternidad separado de Dios. Sin embargo, eso puede ser reversible. Desde el mismo momento que te arrepientes de tu pecado, si recibes a Cristo en tu corazón, eso es algo reversible. Sin embargo, las consecuencias del pecado pueden no siempre ser reversibles. Y hay muchas cosas del pecado, muchas consecuencias del pecado que son irreversibles. Esto es lo que le sucedió a David. David había cometido adulterio. Con la mujer que había cometido adulterio quedó embarazada y tuvo un niño. Y Dios le dijo que ese niño moriría. David había orado, David había ayunado, había dormido en tierra, él se había vestido de cilicio. Todas estas cosas hizo David porque estaba en angustia, porque era su hijo, porque había enfermado. Sin embargo, su hijo murió. Y él entendió que aunque Dios le había perdonado, porque el profeta que lo visita, el profeta Natán, le dice que Dios lo había perdonado de su pecado. Sin embargo, las consecuencias de su pecado fueron irreversibles. Y el versículo 23 dice: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él entendió que su hijo había muerto. Con todo el dolor que él debió haber experimentado, como cualquier padre que tiene que pasar por una situación tan traumática. Él dice que realmente se angustió de tal manera que estuvo días sin comer. Y David debió haber enfrentado las 5 etapas que nos menciona esta psiquiatra del duelo. Debió haber enfrentado la negación de si no puede ser que mi hijo haya muerto. Debió haber enfrentado la ira, la bronca de decir fue culpa mía, porque esto fue resultado del pecado. Debió haber negociado, decir, ¿y ahora cómo voy a seguir mis próximos pasos sin mi hijo? Debió haber experimentado la depresión, sin dudas, porque era un ser humano igual que todos nosotros. Estas cosas son naturales. Y por último, la aceptación. Pero hay algo que impactó a los siervos de él. En el mismo momento que él entendió que su hijo había muerto, en el mismo momento que él entendió que eso por lo que él oraba, eso que por lo que él ayunaba, se transformó en una situación irreversible, David hizo algo más. Él resurgió de lo irreversible, y esto fue lo que impactó a sus siervos. Y esto lo leemos allí en el versículo inmediato del que leímos recién, el versículo 20. Dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Dios y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Entonces dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Ellos se impactaron porque lejos de quedarse allí en lo irreversible, David logró resurgir. Es por eso que lo que vamos a ver en esta oportunidad es que todos enfrentaremos cosas, y tal vez estás enfrentando cosas en tu vida que te has dado cuenta que son irreversibles. Tal vez tenga que pasar por estas 5 etapas que menciona esta psiquiatra. Sin embargo, hay algo más que nos va a dar la palabra de Dios, y es que puedas resurgir de lo irreversible. Es por eso que te voy a mencionar estas 5 cosas que se desprenden solamente de este versículo 20. Lo primero que necesitas si quieres resurgir de lo irreversible es: no te quedes en el pasado. Notemos que David dice que se levantó de la tierra. El problema no es recordar el pasado. El problema es que el pasado condicione tu presente y condicione tu futuro. Una gacela en la jungla sabe por experiencia que todos los días el león vendrá a atacarla, porque el león es su depredador. Ella lo sabe, aunque no puede pensar porque es un animal, pero ha aprendido esto por experiencia. Sin embargo, no se queda en el pasado, con las cosas que el león le hizo en el pasado. Inmediatamente se pone a correr por su vida. David nunca olvidaría que la situación esta que ha vivido, que la muerte de su hijo era consecuencia de su pecado. Él estaba cosechando lo que había sembrado. Sin embargo, no se quedó en el pasado. Dice que se levantó de tierra. La palabra se levantó en el hebreo es kum, que significa despertar, reconstruir, renovar, resistir, restaurar, resucitar. Tu pasado es irreversible, pero lo que hagas con tu presente puede sin duda revertir tu futuro. Dios nunca quiso que David cayera. Dios nunca quiso que David cometiera pecado, adulterio. Dios nunca quiso que David experimentara la muerte de su hijo. Pero Dios, aunque permitió esta situación que David viviera, hizo nuevas sus misericordias y permitió también que David se levantara. La segunda cosa que necesitas si quieres resurgir de lo irreversible es: arregla tu vida
hasta donde se pueda. Notemos que dice que David se levantó, se lavó y se ungió. De nada sirve comprender tus errores si no haces algo por tratar de corregir tu vida. Cuando te levantas en la mañana, te miras allí en el espejo, si estás despeinado, te lavas la cara, te peinas, te arreglas. Para eso te miras en el espejo. ¿De qué te serviría mirarte en el espejo y verte cómo estás con los ojos hinchados tal vez y no arreglarte? Esto es lo que dice Santiago, dice capítulo 1, versículo 23 y 24, dice que ninguno mira su rostro en el espejo, su rostro natural, y se queda así como está. Así que también nosotros debemos hacer esto con la palabra de Dios, no solamente ser oidores. Si cuando ves la palabra de Dios entiende que tu vida está mal, inmediatamente debes corregir tu vida hasta donde se pueda. Notemos que David se levantó, esta palabra significa que él, se lavó, esto significa que él se limpió y se ungió con aceite. Esto fue un acto personal e inmediato, porque Dios nos limpia de todo pecado, pero nosotros nos limpiamos de nuestras acciones. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice que debemos limpiarnos de toda contaminación de espíritu y de carne. Esto ya no es algo que Dios hace, esto es algo que tenemos que hacer nosotros. Es por eso que comete un error todo aquel que dice: cuando ande bien voy a ir a la iglesia, o cuando ande bien volveré a Dios, me acercaré a Dios, porque nadie puede andar bien mientras no tome la decisión inmediatamente, o esa decisión personal de arreglar su vida hasta donde se pueda. Sin duda, si algo has atravesado que sea irreversible, hay cosas que no se van a poder arreglar, pero lo que puedas arreglar sí lo puedes hacer. David experimentó la muerte de su hijo, eso ya no lo podía arreglar, pero sí podía arreglar su aspecto. Se levantó, sí podía arreglar, se ungió porque estaba todo oloroso, sucio, porque había estado noches durmiendo en el piso. Eso nadie lo hará por tu vida. La tercera cosa que necesitas si quieres resurgir de lo irreversible es: renuévate. Notemos que dice que él cambió sus ropas, dice el versículo 20. Después de lavarse, de ungirse, él cambió sus ropas. Lo que exteriorizas siempre será un reflejo de lo que hay en tu interior. David cambió sus ropas porque algo había cambiado en su interior. El cambio exterior del endemoniado gadareno dice que andaba desnudo por los sepulcros, ahí andaba a los gritos, se lastimaba a sí mismo, lo ataban con cadena, las rompía, andaba andrajoso, sucio, pero cuando se convirtió, cuando el Señor lo liberó, inmediatamente dice que lo vemos allí en el pasaje del Evangelio, que estaba sentado en su juicio cabal, estaba vestido. Tiene que haber un cambio exterior, tiene que haber un renuevo en nuestra vida. Fue con sus ropas reales que David cayó en adulterio. Dice que en los días que los reyes salen a la guerra, David se había quedado allí en su palacio, él estaba vestido de sus ropas reales, de su grandeza, de su esplendor, cuando trajo a esta mujer al palacio y cometió adulterio. Pero ahora que él se ha arrepentido, ahora que las cosas son irreversibles, ahora que su hijo ha muerto, él se cambió sus ropas. Él cambió sus ropas, él se despojó de esas ropas reales. Efesios capítulo 4, versículo 22-24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre según Dios. Porque lo nuevo nunca vendrá a tu vida si no te despojas de lo viejo. Tiene que haber un renuevo, tiene que haber un cambio. La cuarta cosa que necesitas si quieres resurgir de lo irreversible, la quinta cosa es: muestra gratitud a Dios. Dice allí la parte final que luego de que él se mostró, se cambió sus ropas reales, se despojó de sus ropas reales y se cambió la ropa, dice que entró en la casa del Señor y adoró. Lo que Dios supera largamente lo que Dios hace. Es por eso que la razón por la cual el 70% de las mascotas en el mundo, la mascota que tiene la gente en el mundo son perros. Y el resto está dividido en gran parte por los gatos. Pero no hay ningún animal que sea tan agradecido como el perro. Cuando llegas a tu casa puede que no les traiga nada a un perro, pero él te va a recibir con toda la gratitud. La gratitud marca la diferencia. Dice que entró en la casa del Señor y adoró. No entró en la casa del Señor cuando estaba en el momento ayunando, todo. No significa que él no fuera a la casa del Señor. Significa que a pesar de haber enfrentado lo irreversible, la muerte de su hijo, él volvió a la casa de Dios. Se había despojado de las ropas reales, se despojó de su grandeza y él entró. Algunos dicen que se vistió de ropas sacerdotales. Lo cierto es que él entró y adoró al Señor.
La adoración no tiene que ver con dar gracias por lo que Dios hace. Eso es alabanza. La adoración tiene que ver con dar gracias por lo que Dios es. David no podía dar gracias a Dios por lo que Dios había hecho, porque había muerto su hijo, pero sí podía darle gracias a Dios por lo que Dios es. Job enfrentó lo irreversible, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió absolutamente todo. Y a pesar de las palabras de su mujer le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero él dice que yo he de recibir lo bueno de Dios y no de recibir lo malo, y dice que bendijo a Dios y glorificó a Dios, porque nadie resurge de lo irreversible si no tiene un corazón agradecido con Dios, cualquiera sea la situación. La quinta cosa, ahora sí, con esta termino: si quieres resurgir de lo irreversible, ubícate en el tiempo y espacio. Dice que David, luego de haber entrado a la casa de Dios y haber adorado, vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Lo correcto solo es correcto en el tiempo y en el lugar correcto. Sería correcto que le enseñes a conducir un vehículo a tu hijo, pero sería incorrecto si se lo enseñas a conducir teniendo 8 o 9 años, porque es un menor de edad, porque no está capacitado ni físicamente ni mentalmente para hacerlo. Sería incorrecto que lo pongas en una calle a contramano y le quieras hacer conducir ahí. Por más que sea correcto enseñar a conducir, sería incorrecto si no lo haces en el tiempo y en el lugar correcto. David había ayunado. Muchos días ayunó David por su hijo. Lloró, ayunó, oró. Pero en el momento que su hijo murió, y esto fue lo que más impactó a su siervo, dice que él se ungió, se lavó, se cambió su ropa, fue a la casa de Dios, adoró, pero luego vino a su casa, pidió pan y comió. Y cuando sus siervos le dijeron: ¿pero qué es esto que hace? Cuando el niño estaba muerto, estaba con vida, enfermo, ayunabas, y ahora que murió comes. Él dijo: pero si esto ya es irreversible, yo voy a él no volverá a mí. Él se ubicó en tiempo y espacio. Mientras algo se pueda revertir en tu vida, debes luchar por ello. Pero cuando ya no hay más nada por hacer, cuando ya eso por lo que luchabas se volvió algo irreversible, debes cambiar el enfoque de tu lucha, porque lo que hasta ayer era correcto puede que hoy día sea contraproducente. Termino leyéndote el versículo 24. Dice: y consoló David a su mujer, a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor. Jamás cambiarás lo irreversible, pero cuando tu corazón cambia, lo irreversible deja de tener afecto en tu vida. David no podía cambiar lo irreversible. Tampoco su esposa podía cambiar lo irreversible, o en este caso su mujer Betsabé, al cual él después tomó como esposa. Sin embargo, sí pudo él consolarla. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en su interior, un cambio en su corazón, porque él logró resurgir de lo irreversible y entonces afectó su entorno. Lo natural es que las cosas irreversibles puedan desestabilizarte en esta vida. Pero puedes resurgir de lo irreversible si no te quedas en el pasado. Puedes resurgir de lo irreversible si arreglas tu vida hasta donde se pueda. Hasta ahí tienes que arreglarla. Puedes resurgir de lo irreversible si te renuevas, si renuevas tu mente, tu corazón. Puedes resurgir de lo irreversible si muestras gratitud a Dios a pesar de que las cosas no salieron como esperabas. Puedes resurgir de lo irreversible si te ubicas en tiempo y espacio y comienzas a vivir tu presente y a encaminarte hacia tu futuro. Porque si te resignas frente a lo irreversible cambiará el curso de tu vida. Pero si resurges luego de lo irreversible, serás restaurado por Dios. Esto es lo que le pasó a David y esto es lo que pueda pasar en tu vida. Yo no sé si has atravesado una situación que sea irreversible, si la estés viviendo en este momento o si en un futuro esto se produce en tu vida. Si enfrentas lo irreversible, es muy probable que esta palabra verdaderamente sea una herramienta en tu vida para no vivir un proceso solo de resignación, sino para poder resurgir después de lo irreversible. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque si hay una persona viendo este video, oyendo este mensaje, es porque sin duda tu Espíritu lo ha puesto en este lugar y esta palabra ha sido enviada con un propósito a su vida. Gracias, Señor, porque cualquiera sea la situación irreversible que vivamos, Señor, Dios mío, si estás con nosotros, podremos resurgir. Y sé que esta palabra es enviada con un propósito y alguien de lo que está viendo este video y oyendo este mensaje tomará esta palabra y logrará resurgir cualquiera sea la situación irreversible que ha vivido en su vida. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. Si esta palabra fue de bendición, te invito
a que la compartas. No solo que te suscribas al canal, sino que la compartas, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre hace la obra para la cual es enviada. Que el Señor te bendiga.